a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos aquí o los que están también escuchándonos en vivo. Es por eso que usamos los micrófonos. Ustedes no nos escuchan así sin ellos. Un poquito más. Entonces, ¿por qué decidimos reunirnos hoy? Porque a lo largo de los últimos 5 años se han multiplicado las protestas en América Latina y el Caribe y en el mundo con motivos diversos, pero que llevan a cuestionar la manera como pensamos y cómo se implementa la democracia. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Uruguay, Venezuela, pero también Cataluña, Francia, Gran Bretaña, Irán, Irak, el Líbano, Argelia, Etiopía o Hong Kong son todos los lugares en los cuales protestas masivas y a veces duraderas han tenido lugar recientemente. Los motivos son diversos, pueden ser de índole político, la falta de representación política, la corrupción, el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política, la fallida división de poderes o la defensa de los derechos humanos. Otros motivos han tenido que ver con el modelo económico por su falta de dinamismo, de crecimiento y las desigualdades que provoca. Otros, por fin, se relacionan más con asuntos de sociedad como la igualdad de género, el aborto o el matrimonio universal. Ante la multiplicación de las movilizaciones ciudadanas durante las últimas semanas en nuestra región y a solicitud de varios estudiantes del colegio, organizamos la sesión de hoy con el doctor Olmeda para reflexionar en particular sobre 3 casos gracias a la participación de los expertos siguientes. Primero tendremos al doctor Paulo Moncagata, que nos habla desde Ecuador y va a hablar primero por cuestiones de cambio de horario de este fin de semana. Tendrá que irse un poquito antes. Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su investigación se enfoca en estudios sobre el apoyo a la democracia en América Latina, en particular en Ecuador. Luego daremos la palabra al doctor Aldo Ponce. Es profesor investigador en el Departamento de Estudios Políticos del CIDE, doctor por la Universidad de Houston. Su trabajo se interesa por la competencia política, los derechos humanos, el narcotráfico en América Latina y también por las situaciones actuales en México y en Perú. Y por fin tendremos al doctor Francisco Zapata, que es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos aquí en el colegio, doctor en Sociología por la Universidad de París y se especializa en la vida política, los sindicatos y la cuestión laboral con énfasis en Chile. Cada uno de los presentadores tendrá unos 15 minutos para compartir unas ideas con nosotros. Luego, Juan y yo haremos unos comentarios breves, tal vez para establecer puentes entre los casos. Y luego vamos a abrir el debate a sus preguntas. También, si quieren, podrán abordar otros casos que les puedan parecer de interés debido a la actualidad que hemos tenido también este fin de semana. Entonces, sin más, le damos la palabra a Paulo. Sí, solo aclarar una cosita. Cuando le invitamos a Paolo hace un par de semanas, le dijimos que iba a ser el día de hoy el evento a las 6 de la tarde de México y de Ecuador en ese momento. Luego, con este cambio de horario que tuvimos el día de ayer, se desfasó el horario y por eso Paolo ahí tuvo que organizar un poco las cosas para poder estar solo ahora a las 7 de la tarde en Quito, no a las 6. Entonces va a participar, pero luego se va a tener que retirar por unos compromisos previos que ya tenía. Así que, bueno, ahora sí, Paolo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Quiero agradecerte por la invitación y al Colegio de México también. Quiero asegurarme que me escuchen bien. Sí. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ya, perfecto.
bueno, pedir disculpas por tener que ausentarme previamente a la finalización del evento. Cuando Juan me invitó, me dijo que muchos de los asistentes no estarían familiarizados con la política ecuatoriana y con el contexto en que se han dado las manifestaciones y las movilizaciones de las últimas semanas. Entonces voy a hacer un recuento histórico breve y después voy a pasar a analizar las movilizaciones de las últimas semanas. En realidad, para entender lo que ha pasado a inicios de octubre aquí, hay que remontarse hace por lo menos 12 años, al inicio del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador. Rafael Correa, para quien no lo sabe, fue un presidente que estuvo una década en el poder, desde el 2007 al 2017. Fue un ejecutivo muy fuerte, con mucha popularidad, incluso hasta cuando dejó el poder en el 2017. Un ejecutivo, un gobierno de carácter populista, enmarcado en esto que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, con altos niveles de popularidad, como ya dije, ¿no? Durante su mandato se vio beneficiado por el boom de los precios de los commodities. El Ecuador es un país que vive prácticamente gracias a los ingresos que obtiene del petróleo. Y entonces la sociedad ecuatoriana vivió durante el correísmo, que se lo llama aquí, una cierta comodidad en términos económicos. Hubo una expansión de la clase media, hubo un cierto sentido de bienestar en la sociedad en general, tanto en los sectores más vulnerables como en las élites, ¿no? Y como digo, hubo una expansión importante de la clase media también. Ahora, Rafael Correa es una persona y fue un presidente autoritario que restringió mucho los derechos civiles. Entonces, dentro de un número de políticas que tomó su gobierno, estaba la criminalización de la protesta en términos generales y el debilitamiento y la división del movimiento indígena, que en Ecuador ha sido un actor político importante desde los años 90, sobre todo desde el año 92, donde hubo un levantamiento muy importante del movimiento indígena en el Ecuador. En los 90s, el movimiento indígena era un movimiento muy homogéneo, o por lo menos muy bien conectado. Esto fue cambiando. Rafael Correa logró dividir a los indígenas y, por lo tanto, debilitarlos, además de criminalizar la protesta a nivel general, ¿no? Ahí me voy a quedar con el gobierno de Correa. Habría muchísimo que entrar, se podría entrar en muchos detalles, pero lo voy a dejar ahí. En el 2017, el candidato del correísmo es el actual presidente, Lenín Moreno, gana la elección por un muy estrecho margen, incluso con acusaciones de fraude, y asume el poder. Lo que nadie se esperaba, ni el mismo Correa, ni la sociedad ecuatoriana, ni nadie en realidad, es que existió una ruptura muy fuerte entre Correa y Moreno, o el ala correísta del movimiento Alianza País, que era el movimiento que los llevó al poder a los dos, y el ala morenista, o como se quiera llamar. Hubo una ruptura muy fuerte que al principio, incluso los analistas dudábamos de si era cierta o no, o si era solo un estratagema para conservar el poder entre ellos dos. Pero ahora no hay ninguna duda en que en realidad la ruptura ha sido muy fuerte,
hay funcionarios del régimen de Correa presos, hay funcionarios que han sido acogidos por México ahora y están algunos en la Embajada de México y otros se sospecha que ya están en territorio mexicano. En últimas consecuencias hay esta ruptura muy fuerte. Durante el correísmo, como ya les había dicho, hubo esta relativa comodidad en términos económicos por los altos precios del petróleo. Hubo también un alto endeudamiento del gobierno de Rafael Correa, sobre todo con la China, con inversores que venían de la China, y un endeudamiento en muy malas condiciones, a muy altas tasas de interés y en general en malas condiciones. Cuando empieza la crisis en el 2014, que empiezan a bajar los precios de los commodities, del petróleo sobre todo, ya se empezaba a notar malestar en la sociedad ecuatoriana, y cuando asume Lenín Moreno, ya se veía que en términos económicos la sociedad ecuatoriana, el Estado, iba a necesitar hacer ajustes importantes a la economía. Se fueron barajando varias opciones y al final el gobierno de Lenín Moreno se decantó por endeudarse, esta vez con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, las discusiones de tinte ideológico de si eso era lo más conveniente o no, las voy a dejar para otra conversa, si algún día la podemos tener. El hecho es que se hace una carta de intención con el FMI. El Fondo Monetario congeló todo. Hola, hola. Perdón, que te perdimos. Ahí está. ¿En dónde se quedaron? Se firmaron la carta de intención y ahí se quedó congelada la imagen. Sí. Se firma la carta de intención, pero esto no es oficial. Pero de lo que se sabe, nunca se llega a conversar con el movimiento indígena para obtener alguna suerte de aprobación de lo que se iba a hacer. Mi impresión personal es que se consideraba que el movimiento indígena estaba debilitado y dividido y no iba a ser un agente importante de movilización. Se firma esto, el punto más importante de la carta de intención y de las medidas que tomó Lenín Moreno hace 3 semanas, un poco menos de 3 semanas, era la eliminación del subsidio a los combustibles en el Ecuador. Y este fue un punto que en primera instancia movilizó a los transportistas en el Ecuador, pero eso se arregló inmediatamente. En 2 días eso se solucionó, se negoció un alza de los pasajes para los autobuses, se negoció alguna solución para los transportistas de transporte pesado, y el paro de los transportistas duró 2 días. Sin embargo, mientras esto se solucionaba, los distintos movimientos indígenas, porque ya no son uno solo, sino varios, ¿no? Y son heterogéneos entre ellos. Hay la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas, que es la confederación más importante, pero después están los indígenas evangélicos, los indígenas de la costa, hay un número de confederaciones. Empezaron a organizarse y marchar hacia la capital. Esto se empezó a volver una protesta violenta. Aquí sí debo recalcar que desde los primeros movimientos indígenas en el Ecuador, la protesta indígena ha sido una protesta violenta. No han sido protestas pacíficas. Entonces, las formas de organizarse y de movilizarse de los indígenas sí han incluido actos de violencia, ¿no? Aquí la típica protesta es cerrar las calles, quemar llantas, tirar piedras, etc. No son marchas pacíficas. Ahora, empieza a ocurrir esto, y dentro de esas movilizaciones se empiezan a sumar intereses
políticos y económicos de varios sentidos. Por un lado estaban los indígenas, que eran la cabeza visible de las movilizaciones. Por otro lado estaban frentes de trabajadores. Y por otro lado estaba, por ejemplo, gente que algunos dicen que estaban organizados y que venían desde Venezuela, gente afín a Rafael Correa, que estaba tratando de desestabilizar al gobierno y de alguna manera buscar un golpe de Estado. De esto hay declaraciones hasta del mismo Correa que pedían la cabeza de Lenín Moreno, ¿no? Aparte de esto, sí hay indicios de que había intereses de crimen organizado. Con esto me refiero del narcotráfico, porque el subsidio a los combustibles beneficiaba directamente a los narcotraficantes de Colombia, sobre todo, ¿no? Que compraban combustible barato en Ecuador, lo transportaban a Colombia y lo utilizaban para refinar cocaína, me imagino. Y también de crimen no organizado. También hubo mucha violencia de gente que aprovechaba las revueltas, las manifestaciones, para cometer actos vandálicos, ¿no? Para meterse a un almacén o a la casa de una familia y robar lo que pudiese, bueno, etc. Entonces, en realidad, la movilización fue un evento muy complejo de acción colectiva donde confluyeron muchos distintos intereses y donde tal vez esa gota que hace que cristalice esta acción colectiva sea la eliminación de los subsidios, pero en realidad esconde mucho detrás, ¿no? Están estos intereses políticos, no solo del correísmo, sino de otros partidos políticos que trataron de tomar la bandera de las protestas, del crimen organizado y no organizado, y por otro lado, que a mi juicio es el motor más importante de las movilizaciones, es que la sociedad ecuatoriana todavía es una sociedad muy estructurada y que tiene poca movilidad social, sobre todo para los sectores indígenas. O sea, es una sociedad donde la desigualdad todavía es bastante alta, donde es verdad que la pobreza ha disminuido, pero, y en esto yo veo paralelos a Chile muy relevantes, donde hay una clase media precaria con condiciones de vida muy difíciles, ¿no? Entonces, en eso confluyen todos estos factores en la movilización, hay una escalada de violencia y el Estado al final pierde legitimidad y tiene que retroceder y aceptar derogar el decreto donde se eliminaban los subsidios. El estado actual es de total incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. No hay un nuevo decreto, a pesar de que se ofreció a la sociedad ecuatoriana un nuevo decreto en los 2 o 3 días siguientes. A todo esto, la solución entre comillas, fue una negociación arbitrada por las Naciones Unidas y la Iglesia Católica del Ecuador, que fue televisada en vivo. Esto es algo insólito, yo nunca había visto algo así. Donde los movimientos indígenas impusieron sus condiciones al Estado ecuatoriano. El árbitro de las Naciones Unidas proponía unas comisiones para negociar y los movimientos indígenas dijeron no, nosotros aquí no venimos a negociar. Lo que queremos es que se derogue este decreto. Y al final lo consiguieron, porque si no, y en eso coincidimos todos los analistas, si no las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Podría haber habido una masacre, porque los movimientos que en ese momento ya no eran solo los indígenas, sino trabajadores, transportistas, la sociedad, sectores marginales de la sociedad en general, ya se habían tomado las calles con mucha violencia. Entonces podía haber habido una masacre, podía haber habido un golpe de Estado, un autogolpe, quién sabe qué. Ahí es cuando Lenín Moreno, en vivo, ante toda la nación, decide dar un paso atrás, derogar este decreto. Como les decía, la situación actual es de incertidumbre.
El Estado ecuatoriano no ha perdido mucha legitimidad, se lo ve como un Estado muy débil, que no pudo imponer, para empezar, no pudo concertar estas políticas que quiso tomar, y después, ya sin haber podido concertar, no pudo imponerlas a la sociedad ecuatoriana. No se sabe qué va a pasar. Están en negociaciones. Mi intuición es que este gobierno va a tratar de que pase el tiempo lo más rápido posible. Le queda 1 año y medio en el poder a Lenín Moreno, y hará alguna concesión al sector indígena y tratará de que sea el próximo gobernante quien tome las medidas que en algún momento tendrán que ser tomadas. El ajuste en la economía ecuatoriana es necesario y va a tener que venir, ya sea tarde o temprano. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paolo. Vamos ahora a dar la palabra a otro de los participantes. Te dejamos aquí igual, digamos, en conexión, pero cuando tú te tengas que ir ahí, te desconectas. ¿Sí? Okay. Gracias, Juan. Gracias a todos. Bueno, entonces le damos ahora la palabra a Aldo Ponce, que nos va a hablar sobre Perú, que es un caso que tiene otras características, pero también muestra algunos elementos comunes de inestabilidad política, de problema de funcionamiento de las instituciones democráticas, y por eso también nos pareció interesante incluirlo. Gracias, Aldo. No, gracias al Colegio de México y a Juan por la invitación. El objetivo de la presentación tengo como objetivo explicar el cierre del Congreso reciente en el Perú. Es un caso ciertamente intrincado, con muchas piezas en el rompecabezas. Entonces voy a dividir esto en 2 partes. Uno, voy a hablar un poquito del contexto peruano, el contexto institucional que lleva a este cierre del Congreso, y luego voy a ir a tratar de juntar el rompecabezas, porque son varias piezas importantes, eventos recientes que ayudan a entender por qué esto ocurre. Perú el sistema político peruano es uno de estos países con sistemas de partidos poco institucionalizados, volatilidad electoral muy alta. Más que partidos, en general, con algunas pocas excepciones, son más facciones, ¿sí? Facciones que cambian de nombre, la etiqueta partidaria que usan muchas veces ya es distinta en la siguiente elección, o los miembros de estas facciones muchas veces a veces se mueven de una a otra. Pero tendríamos que remontarnos al año 92 para entender este dilema. El problema institucional es que en el año 92, en plena presidencia de Alberto Fujimori, él decide cerrar el Congreso, un previo cierre al Congreso al que tenemos hoy. Cierra el Congreso en el 92, esta vez pues con tanques y a la fuerza. Inicia, Fujimori va construyendo, la identidad fujimorista en esta década. Cierra el Congreso y inaugura un gobierno autoritario, ¿sí? Por esa década, ¿no? Dura aquella década de los 90s. Fue un gobierno populista, de derecha, autoritario. Se observaron violaciones a derechos humanos, se produjo un colapso en el sistema de partidos. Fujimori, si ya estaban débiles previo al golpe de Estado de aquel año, les da el golpe final, ¿sí? Inicia toda una campaña de desprestigio a los partidos políticos de aquella época y termina por pulverizarlos, ¿sí? Toma tiempo que se rehaga el sistema de partidos en la década del 2000, incluso esta década los partidos políticos, bueno, poco a poco se fueron recuperando y el sistema de partidos comenzó a recuperarse. No de manera vigorosa, pero sí pudimos observar recuperación. Bueno, eso dejó huella
¿no? Esta pulverización del sistema de partidos, Fujimori siendo autoritario, agresivo, con otras facciones de la política peruana, dejó pues lastres, ¿no? A veces pues rencores, ¿no? En ciertos sectores en otros sectores de la sociedad peruana. Fujimori deja esta presidencia, luego distintas presidencias suceden al gobierno de Fujimori, básicamente enfrentaban congresos no con mayoría, enfrentaban gobiernos había gobierno dividido, pero con cierto intercambio legislativo podían avanzar la agenda. Tenemos ahí a Toledo, Humala, García, que luego gobiernan en años sucesivos. Hasta que en el año 2016 llega Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, a la presidencia. Para cerrar el contexto, quisiera añadir que debido a este colapso en los 90s del sistema de partidos, por otro lado, el sistema electoral no es lo suficientemente restrictivo para generar coaliciones o dos grandes coaliciones, como en el caso de Chile. Tenemos, pues, alta fragmentación del sistema de partidos, instituciones débiles, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los estudios, todos los estudios apuntan a esa debilidad institucional. Y un presidente, en términos relativos, con respecto a otros presidentes de América Latina, con un presidente relativamente fuerte, ¿sí? Con poder de veto, poder de decreto, y además con una herramienta constitucional que se llama la cuestión de confianza, que es una herramienta constitucional que tiene elementos de parlamentarismo, ¿no? Dentro de un sistema en realidad presidencialista, pero con estos elementos parlamentarios. ¿Qué es la cuestión de confianza? La cuestión de confianza es un instrumento que le permite al presidente, en caso, por ejemplo, de obstruccionismo legislativo, plantearle al Congreso la posibilidad de que le aprueben una determinada iniciativa, por ejemplo, de política pública, que en situaciones normales o usuales, más usuales, hubiera presentado la iniciativa en el Congreso, no pasaría, ¿no? Y digamos, si el Congreso no le da la cuestión de confianza, cae el gabinete, ¿no? Todo el gabinete del Ejecutivo debe ser renovado. Pero el Congreso solo puede, si a la segunda vez niega la confianza, el presidente constitucionalmente puede disolver el Congreso. Bueno, eso añade un poder más a la presidencia y es considerable. En fin, tenemos ese otro poder constitucional para el presidente. Cuando se analiza el éxito legislativo de las iniciativas del Ejecutivo comparados con otras iniciativas, se ve una diferencia considerable en el éxito legislativo de aquellas iniciativas que provienen del Ejecutivo. O sea, aún sin la cuestión de confianza, sin el uso de cuestión de confianza, aún así el presidente tiene ventaja para poder avanzar la agenda. Bueno, este es el contexto, ¿sí? Un presidente fuerte, sistema de partidos fragmentado, débil, faccionalizado, cambiando las etiquetas, y por otro lado, un presidente que, a pesar de que no tenía mayoría, estos presidentes, a pesar de que no tenían mayoría, podían avanzar la agenda. Llega el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, y a fines del 2016, y esta es la otra pieza para poder entender qué es lo que ocurre. A fines de 2016 estalla internacionalmente el caso de Odebrecht, ¿sí? Estalla el escándalo y yo diría que posiblemente es Perú donde pegó con más fuerza, ¿sí? El 21 de marzo del 2018 renuncia Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Se ve envuelto en un escándalo de corrupción. Dicho sea, antes de mencionar esto,
básicamente casi todas estas facciones, un poco más, un poco menos, más comprometidas, menos comprometidas, pero todas tenían relaciones con Odebrecht. Y las relaciones empezaban desde el momento de la campaña, porque Odebrecht, al parecer, apostaba no por un candidato, apostaba por varios, ¿no? Apostaba realmente a ganador, ¿no? Financiaba a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a todos los que tenían básicamente posibilidades de ganar, les daba dinero. Entonces ahí empezaba ya la relación con esta empresa brasileña. Y luego concesión de obras, adendas, el uso de las adendas, que usualmente era el instrumento que utilizaba Odebrecht para poder inflar el precio de las obras. Los presidentes políticos, la mayor cantidad de políticos, buena parte de la clase política recibió dinero de Odebrecht en las campañas, envueltos también en escándalos de corrupción. En particular, una empresa de Pedro Pablo Kuczynski recibió dinero cuando él era ministro durante la presidencia de Toledo, y Westfield ofreció consultorías a Odebrecht, y por ese escándalo termina por plantearse la vacancia. Él renuncia antes de la vacancia y eso ocurre a mediados del 2010, el 21 de marzo del 2018. Luego asume la presidencia Martín Vizcarra, que era el vicepresidente, era embajador de Perú en Canadá, y los rumores cuentan que llegó a un pacto con el fujimorismo, que tenía mayoría en el Congreso. La lideresa es la hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Rumores cuentan que llegó a una alianza para bajarse, a caer, para que caiga Pedro Pablo Kuczynski y él sea el presidente. Él asume la presidencia. Aparentemente las cosas se tranquilizarían, ¿no? entre estas facciones que siempre estuvieron en conflicto durante los años previos a incluso la caída de Pedro Pablo Kuczynski, pero el escándalo con Odebrecht arrecia y en algún momento ocurre un quiebre acá, y esta es otra pieza del rompecabezas. En algún momento Vizcarra se aleja y deja a un lado esa alianza con el fujimorismo o Fuerza Popular, que es el partido del fujimorismo. En algún momento se distancian. Vizcarra empieza a construir su propia coalición de aliados. Esta coalición de aliados... En esta coalición de aliados podemos encontrar medios de prensa, podemos encontrar grupos de izquierda, grupos de centro, el mismo Vizcarra, algunos integrantes incluso de derecha. El mismo Vizcarra viene de un partido de derecha. En fin, un grupo con distintos tintes ideológicos, pero todos aliados en contra del fujimorismo, y lo que veían era que tanto el fujimorismo como estos grupos, como estas facciones, tenían potencialmente el peligro de ser enjuiciados por el escándalo de Odebrecht. Entonces lo que ocurre es que inicia una guerra, ¿no?, por la fiscalía, por el control de la fiscalía, ¿no? Estas facciones empiezan a desprestigiar a los fiscales que tenían relación más cercana con la otra facción empiezan a desprestigiar a los fiscales que tenían más relación cercana con la otra, ¿no? Era un juego con dos objetivos, ¿no? Por un lado, salvarse, ¿no? Por otro lado, irse en contra de las facciones rivales, ¿no? El mismo Vizcarra salió a la prensa que una de sus empresas trabajó para el grupo Conirsa, ¿no?, donde Odebrecht es socia mayoritaria, ¿no? Entonces, incluso el mismo Vizcarra tenía, bueno, hay que dilucidar, investigaciones futuras, ¿no?, verán qué relación exacta tenía con Odebrecht, pero sí también tenían
también tuvo conexión con la empresa brasileña. Sus empresas trabajaron para Odebrecht. Entonces, la misma Keiko Fujimori recibió dinero para su campaña, además, y ella fue acusada de lavado de dinero. Ella es arrestada el 10 de octubre del 2018, acusada por lavado de dinero. Es otro de los movimientos de una facción en contra, pues, de otra facción. El 31 de diciembre, a fin de año, cuando Bolsonaro va a asumir la presidencia, Vizcarra regresó en vuelo de emergencia, no se quedó para la asunción de Bolsonaro porque el fiscal Chávarri estaba despidiendo a los fiscales aliados, digamos, los más cercanos al gobierno que iban del caso Odebrecht, y él llegó a pedir que esto no ocurriese. Chávarri, este fiscal, renuncia el 8 de enero, ¿no? Después de una campaña muy dura para desprestigiarlo. El 14 de febrero se firma un acuerdo de colaboración eficaz entre el gobierno peruano y Odebrecht, ¿no? ¿En qué consistía este acuerdo de colaboración? Que Odebrecht brindaba información a cambio de ciertas facilidades para poder seguir operando y repagar con una multa y poder seguir operando en el país, ¿no? El acuerdo de colaboración también abría la posibilidad a los fiscales que estaban a cargo de este caso y que eran relativamente más cercanos a Vizcarra para poder, de alguna forma, tener mayor control sobre el flujo de información de este caso. El 17 de abril van a arrestar a Alan García, el líder histórico del APRA, el partido aprista aliado del fujimorismo, y termina suicidándose, ¿no? Salió en los medios de prensa, etc. También García estaba implicado, pues, también con lo mismo, ¿no? Habían acusaciones de Alan García de corrupción. Luego se presentan cuestiones el Vizcarra se mueve en contra ya del Congreso, hacia mayo, fines de mayo ya de este año, presenta una cuestión de confianza, lo que mencionaba al inicio de la presentación, sobre una reforma política que tenía que ver con eliminación del voto preferencial, acabar con la inmunidad legislativa, participación de las mujeres con paridad y alternancia y prohibición del uso de dinero sucio en las campañas. El Congreso, ya que ya había negado la cuestión de confianza previamente, le da la cuestión de confianza para evitar que lo cierren. En fines de septiembre presenta otra cuestión de confianza, esta es la que ya es previa al cierre del Congreso, lo que plantea Vizcarra aquí es una cuestión de confianza para que los procedimientos de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional sea modificado. El Congreso, el día que cierran el Congreso, sesiona, le da la cuestión de confianza, con lo cual Vizcarra no podría cerrar el Congreso. Sin embargo, a los minutos él cierra el Congreso, toma la decisión de cerrar el Congreso con el argumento de que fácticamente no le habían dado la cuestión de confianza, a pesar de que formalmente se lo habían dado, con el argumento que ese mismo día el Congreso había nombrado a uno de los miembros del Tribunal Constitucional y que eso no debieron haberlo hecho. Había no solamente, pues, la lucha de estas facciones no solo se circunscribió al control de la Fiscalía, sino que se extendía ahora a la composición del Tribunal Constitucional, ¿no? No querían que el Tribunal Constitucional, relativamente más cercano al gobierno de Vizcarra, cayera en manos de la mayoría fujimorista del Congreso. Es cierto, eso ocurrió en la mañana de aquel día. El Congreso nombró a un nuevo juez del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay dos argumentos para tratar de dar un balance a este juicio. Por un lado, ya una previa decisión del Tribunal Constitucional había normado que la cuestión de confianza no podía plantearse sobre temas
que no le competen al Ejecutivo en términos que no fuesen política pública, ¿no? La decisión de elegir a un juez del Tribunal Constitucional es una decisión del Congreso y que no tienen que ver con política pública que ejecuta el Ejecutivo. Entonces, por tanto, la cuestión de confianza era improcedente en términos constitucionales. Por otro lado, pues la figura de fácticamente, negación fáctica no existe en el derecho, ¿no? No existe tal cosa, eso no hay una negación fáctica, ¿no? Tiene que haber una decisión formal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son básicamente las consecuencias? Es que, bueno, si ya teníamos un presidente de los más poderosos en América Latina, pues ahora es prácticamente un monarca absoluto, ¿no? Porque puede presentar cuestiones, pues ahora, si es que esto se normaliza, ¿no? Se está desnaturalizando la institución, esta institución de confianza. Si esto se normaliza, el presidente podría plantear cuestiones de confianza por cualquier cosa, ¿no? En cualquier situación. Entonces, esto incrementaría aún mucho, más allá de política pública. Entonces, esto haría incluso a un presidente mucho más poderoso, ¿no? Y básicamente imponer al legislativo cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Luego puede cerrar el Congreso. En estas circunstancias podría hacerlo, podría incrementar su nivel de influencia aún más sobre el Congreso. Habrá que ver que ya llamó a elecciones legislativas en enero. Habría que ver cuál es el resultado de esas elecciones para ver el daño al sistema de partidos, si es que hay un debilitamiento del sistema de partidos o si hay un nuevo colapso como el año 92, ¿no? Cuando Fujimori cierra ese Congreso. Y bueno, el mal ejemplo, ¿no? Para el resto de presidentes. Ahora, para cerrar, ustedes se preguntarán por qué cierra el Congreso. Uno de los argumentos del Ejecutivo es que había obstrucción legislativa. Pero, nuevamente, Vizcarra, la política pública de Vizcarra no estaba tan alejada del fujimorismo, ¿no? Viene del partido PPK, ¿no? De Pedro Pablo Kuczynski, un partido vamos a llamarlo de derecha liberal, ¿no? La política pública la política que él estaba implementando no era alejada de la que tenía pues la mayoría fujimorista en el Congreso. Había sí específicos puntos de diferencia, sobre todo en la política educativa, ¿no? El fujimorismo pues un partido de derecha populista con vínculos fuertes con evangélicos y con religiosos conservadores, etc. Y Vizcarra más liberal en ese sentido. Había en ese caso en particular, en el tema educativo, diferencias saltantes, importantes, pero en el resto no, ¿no? Y no había un patrón claro de obstrucción legislativa, a pesar de que Vizcarra tenía muy pocos congresistas, ¿no? En el Congreso. Entonces, yo creo que es una combinación o una de estas dos, ¿no? Explicaciones que pueden dar luces sobre por qué toma esta decisión. En primer lugar, pues el carácter autoritario del presidente Vizcarra, ¿no? Que no tuvo mayor empacho en cerrar el Congreso y asestar este daño a las instituciones. Y por otro lado, Vizcarra, como les mencionaba hace un momento, construye una coalición en la cual habían facciones muy enemigas, ¿no? Enemigas del fujimorismo, que creo que en algún momento generaron presión para acabar con el Congreso y acabar con el fujimorismo, ¿no? Darle un golpe. Creo que cuando apresan a Keiko, simplemente no había marcha atrás, ¿no? Ya estaban en guerra, ¿no? En guerra que debía acabar con el Congreso y con la influencia del fujimorismo en el gobierno. Bueno, eso es. Ok, muchas gracias, Aldo. Vamos a darle ahora la palabra al profesor Francisco Zapata para que nos hable de Chile. Agradecemos al profesor porque casi que lo convocamos al calor de los acontecimientos y muy generosamente nos dijo que sí. Así que muchas gracias, profesor. Bueno, efectivamente, el problema de lo que está pasando en Chile ahora es un
un asunto en flujo. Es decir, nace hace 15 días. El problema de Chile nació el día 14 de octubre, cuando subieron los precios del boleto de metro. Y en esa semana, hace 2 semanas atrás, el día viernes, será 15, 18 de octubre, se reunieron muchos grupos de personas en las estaciones del metro de Santiago y ejercieron una serie de violencias en el metro que se generalizaron en ese espacio específico. Es, como lo han dicho muchos comentaristas, es un metro muy moderno. Sin embargo, tiene un gran problema, que los niveles de concentración de gente adentro del metro son peores de los que tenemos nosotros en la línea 1 de la Ciudad de México. Entonces, ese problema de la aglomeración de personas, yo le estoy dando un poco el contexto dentro del cual se da la violencia. O sea, se empiezan a romper los torniquetes, a incendiar los carros del tren, una serie de cosas completamente inesperadas. Y eso entonces, en el fin de semana de la semana pasada, o sea, que estamos a 20, o sea, la semana pasada, el presidente de la República, frente a estas erupciones de violencia, decreta el estado de sitio, el estado de emergencia, nombra a un general a cargo de la zona de emergencia, dice que el país está en guerra contra un enemigo inidentificable, que no se sabe quién es, y crea entonces una situación que los que vivimos el 11 de septiembre del 73 pudimos reconocer que estaba pasando lo mismo. Fuerzas militares movilizadas en la capital, en Valparaíso, en las grandes ciudades del país. Entonces, ese es un primer punto que quiero hacer. Es una situación en flujo, entonces yo no puedo decir mucho, salvo que hoy día el presidente de la República nombró un nuevo ministerio, un nuevo gabinete, y vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo que voy a hablar entonces se refiere más bien a cuáles pienso yo que pueden ser las causas o los condicionantes de este problema que está pasando. Entonces, contrastando con la situación de Ecuador y con la situación del Perú, Chile pasó a la democracia el 11 de marzo de 1990 y ha tenido 6 gobiernos democráticamente electos, un Congreso que se ha renovado periódicamente. De cierta manera fue una restauración democrática de lo que había antes del 73, pero con algunas, digamos, diferencias, sobre todo que era una coalición de partidos, la concertación de partidos por la democracia. Con esa expresión se dice todo. O sea, es una organización política que conciliaba a socialistas con demócratas cristianos, con derechistas, con mucha gente que estaba ahí, y con un sistema electoral que se había diseñado en el marco de algo que es fundamental en este momento, que es la Constitución de 1980. Una constitución que se elaboró durante el régimen de Pinochet y las leyes electorales que se derivaron de esa constitución. Entonces ahí pasamos, digamos, de un régimen dictatorial a un régimen donde habían formas, digamos, comillas, democráticas, que era la famosa, digamos, repartición binominal de la composición del Congreso, que le aseguraba a los herederos de Pinochet una presencia constante en el Congreso. Entonces, no lo quiero explicar, es medio complicado explicarlo, pero en el fondo, en el Congreso había una protección, una salvaguarda, ¿no es cierto?, de los intereses que defendían el régimen militar. Y esto también tenía una cierta relación abajo, porque en el plebiscito de 1988, cuando se decidió la transferencia, la transición democrática, los partidos, las organizaciones políticas que apoyaban al general sacaron 43% del voto. Entonces, la concertación tuvo que andar con, digamos, pie de gato para poder hacer la transición sin mayores problemas. Bueno, eso lo quiero decir porque quiere decir una variable fundamental. Hay un sistema institucional funcionando. Hay un poder ejecutivo, judicial, legislativo. Las instituciones, como decía el expresidente Ricardo Lagos, funcionan. Y siempre se dice, cuando hay un problema, hay que dejar que las instituciones funcionen. Pues bien, el 14 de octubre, en la semana del 14 de octubre, la institución no funcionó. Y el presidente de la República tuvo que declarar estado de emergencia, y entonces en el imaginario de la gente, del pueblo de Chile, se reencarnó la dictadura. Entonces esa es una variable muy importante para ver otras cosas que están ahí, porque estamos viviendo en eso. La gente vive
y lo ha vivido en estos últimos 15 días, o sobre todo en los últimos 7 días, desde el viernes de la semana pasada, digamos, de la otra semana hasta el viernes pasado, hasta el 25 de octubre, el ambiente, digamos, y no solo en Santiago, sino en todas las ciudades de Chile, era un ambiente de que estamos volviendo para atrás, ¿no es cierto? Y vamos a tener otra vez la represión, los arrestos arbitrarios, las desapariciones. Y si ustedes ven los medios de las redes sociales, se van a dar cuenta que las fuerzas policiales, los carabineros de Chile, las fuerzas armadas, están procediendo con métodos muy parecidos, y yo diría iguales, a los que estaban operando en la época de la dictadura. Entonces, ¿cómo se llega a una situación así? Que las instituciones ya no funcionan, que ya no sirve el poder judicial, que ya los jueces están súper enojados porque ningún procedimiento legal se ha instalado para detener a la gente, para procesarla, sino que simplemente para adentro. Y para adentro en muchos sentidos, porque también han aparecido cárceles clandestinas, otra vez, ¿no? Bueno, eso para tener el contexto, el telón de fondo. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos problemas que hay? Aquí entra a jugar, digamos, una cosa muy, un poco, digamos, jocosa, que son las siglas. Entonces, en este momento el pueblo de Chile está sujeto a siglas. Las AFPs, Asociaciones de Fondos de Pensiones, el CAE, el Crédito con Aval del Estado, y una serie de otras siglas que podíamos continuar haciendo. O sea, hay una situación en que hay instituciones, digamos, de beneficio social, podríamos decir, la seguridad social, la salud, la educación, etcétera, que tienen, digamos, un peso sumamente importante en la vida cotidiana de la gente. Todo se tiene que pagar. Entonces, es una herencia de la época, digamos, de los gobiernos de la concertación, que también hay que decir eso, de que en estos, digamos, años del 90 para acá, se ha fortalecido lo que se llama en Chile la monetarización de la vida social. Todo pasa por el billete. Todo. La educación, la salud, todo lo que uno quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, en Chile los libros pagan IVA. Si uno lleva un libro de México, lleva una colección de libros, tiene que pagar una factura y el IVA. Una monetarización muy fuerte. Entonces hay evidencia, ¿no es cierto?, que el peso de que funcione todo esto en términos monetarios exige, digamos, y presiona mucho a la gente, porque para poder gozar de todos esos beneficios de la ciudadanía tiene que tener deuda. Entonces, Chile es un país que tiene un sistema institucional que funciona, pero un país endeudado muy fuertemente. Entonces, las siglas, el endeudamiento, por ejemplo, de los estudiantes como ustedes aquí, muchos de ustedes son estudiantes, allá para poder estudiar hay que endeudarse, hay que contratar un crédito bancario, ¿no es cierto?, a tasa del 6%, que son un poquito menos de las que se usan para los créditos hipotecarios, pero de todas maneras, del momento que uno quiere estudiar cualquier cosa, hay que endeudarse con los bancos, con el sistema financiero. Y si uno no paga la deuda, y por eso se llama crédito con aval del Estado, ¿no es cierto?, los bancos le pueden cobrar al Estado la deuda que no se paga, ¿no es cierto?, los créditos impagos. Entonces hay una relación muy estrecha, y eso lo hizo hasta cierto punto el hermano del presidente Piñera, el José Piñera, que fue el creador de este sistema de lo que se llama el lucro. Entonces, ese es otro, no es sigla, pero es otra palabra. O sea, AFP, CAE, lucro, uno lo puede resumir muy bien porque, no, y lo digo porque si ustedes ven las películas, los videos que hay, muchos de los temas que se tratan en las manifestaciones están resumidos en esa sigla. Ustedes miran lo que llevan los chiquillos en la calle, son abajo con la AFP, terminen con el lucro en la educación, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que a mí se me hace muy complicado explicar. Porque el país, dentro de este contexto de, podríamos decir, agravios de las deudas, es un país que ha sextuplicado su Producto Interno Bruto desde 1990. Hoy día el presupuesto, digamos, el Producto Interno Bruto de Chile es de 277 mil millones de dólares. Y para contrastar eso, los fondos de la AFP, lo que son las AFORE aquí en México, es más o menos equivalente. Entonces hay un Producto Interno Bruto de Chile metido en las AFORE. O sea que la riqueza que está acumulada, por un lado es producto del trabajo, PIB, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay un fondo de reserva que se usa teóricamente para promover el desarrollo económico, etc. Ese es un asunto crucial. O sea, Chile es un país institucionalizado, rico, 23 mil dólares de ingreso per cápita. Es un país que tiene, digamos, en promedio, conste que ustedes los que saben la diferencia entre un promedio y lo que la gente realmente recibe,
es muy importante y es el per cápita muy engañoso, pero esa es la cifra que le gusta citar mucho a la clase política chilena. Tenemos un presupuesto de país desarrollado. Como lo dijo un periodista que a mí me cae muy mal, Andrés Oppenheimer, el otro día le hizo una entrevista al presidente Lagos, y Lagos le dije, Chile tiene problemas de país desarrollado. No es un problema de que no tengan plata, de que no tengan servicios, no. Tienen uno de los metros más bonitos del mundo, a partir del otro día ya no es el más bonito, pero de todas maneras. Entonces, esa situación es la que tenemos que explicar, y por eso que es en flujo. Porque yo tampoco puedo explicar cómo de la noche a la mañana, en 15 días, se reúna 1.200.000 personas en la Plaza Baquedano de Santiago de Chile. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Los teóricos de los movimientos sociales, de la acción colectiva, tienen un desafío por delante. Entonces, yo digo que si uno estudia la composición de los que confluyen en la Plaza Baquedano, además es una plaza muy simbólica, porque el general Baquedano fue el general que derrotó al Perú en la guerra civil, en la guerra del Pacífico de 1879. Entonces, eso es simbólico en muchos sentidos porque también es una frontera. Simbólicamente es una frontera entre lo que yo llamaría el barrio alto de Santiago de Chile y los barrios más clase medieros de baja clase. Entonces, todo esto es simbólico. O sea, ¿por qué se van ahí y no se van a otra parte? ¿Por qué no pasa nada en las poblaciones marginales? Porque hay muy poca movilización en los sectores que están pobres. Porque las demandas no son de los pobres. Las demandas son de ciertos grupos de clase media. Otro detalle de la entrevista de Oppenheimer con Lagos es que va él a un fraccionamiento que se construyó cuando él era presidente y la gente, ¿cuáles son las quejas de la gente? Oiga, presidente, ¿y por qué no le puso estacionamientos a los departamentos? ¿Ah? Entonces ahí Lagos saca su argumento para decir, sí, son demandas de las clases medias. Pero esas mismas clases medias que reclaman porque no hay estacionamiento están diciendo que tienen que pagar el AFP, 10% del salario, que tienen que pagar la ISAPRE, que es la otra sigla, que es la de la salud, y todo lo demás. Y los chiquillos los que llegan ya a la universidad, tienen que pedir crédito para poder financiar sus estudios. Entonces, eso es, digamos, yo no soy muy partidario de las explicaciones materialistas de la acción colectiva, pero se puede asignar, ese sería un punto. Es decir, hay una especie, digamos, de encierro. La gente vive en función de que hay que trabajar, ganar plata para poder pagar la deuda. Los ingenieros, los doctores quedan endeudados por 20 años, ¿no es cierto?, para pagar ese famoso crédito. Y los salarios no alcanzan muchas veces para hacer eso. Entonces, esa es una explicación. La otra explicación es más cualitativa, con una especie, digamos, de sentido que está muy ligado a este problema de la Constitución, al problema de los derechos, al problema de tener libertades, y sobre todo el error del gobierno de haber declarado el estado de excepción. Porque ahí pisaron el palito, porque eso generó, más allá de las deudas, más allá de todos los agravios materiales, generó un problema, digamos, simbólico. Este país no es democrático. Entonces, a partir del viernes 25 se está reclamando la democratización de Chile. Paradójico. Sistema institucional estable, elecciones, 6 presidentes, todo muy bien, y resulta que la gente quiere democracia, que las cosas se tomen. Entonces, la demanda principal hoy día, lo que está confluyendo, está convergiendo, es que hay que cambiar la Constitución. Y con eso, digamos, yo ya les di muchos elementos, podemos discutir otras cosas, pero hoy día el presidente Piñera nombró un nuevo gabinete. Y si uno mira la lista de los ministros, no le hizo caso al viernes pasado. Entonces se renueva la política de mantener todo el sistema tal como está. Los nuevos ministros son discípulos fervientes de la lógica neoliberal, ¿no es cierto? Muy, muy cercanos a esa lógica. Incluso el ministro del Interior era el principal ideólogo de mantener el sistema tal como estaba. Y no hay ninguna, digamos, propuesta política. Lo que todo el mundo estaba esperando, que vamos a hacer una comisión que estudie una reforma constitucional, cero. No hay ninguna alusión a eso. Y además, ahí hay que también anecdóticamente decir que contrariamente quizás a otros presidentes latinoamericanos, digamos, Sebastián Piñera es un hombre que viene de las finanzas especulativas. Un hombre que se hizo multimillonario jugando a la bolsa, haciendo negociados, un hombre que no recibió plata de Odebrecht, pero él se la ganó solito, haciendo, digamos, una serie. Entonces,
ahí hay un problema, digamos, de que no tiene la capacidad, quisiera yo, de levantar la discusión de Chile, que necesitaría, quizá ahí otros presidentes habrían podido jugar el naipe mejor, ¿no? En el sentido de que darse cuenta, porque él dice, nos dimos cuenta, escuchamos la calle, somos todos parte de lo que pasó el viernes pasado. Me hubiera gustado estar en la manifestación del 1.200.000 personas, ¿no? Hasta eso puede uno pensar, pero ha cometido sistemáticamente errores. El día que fue a los 5 días de la alza del precio del metro, ¿saben lo que hizo a las 7 de la tarde? Se fue a festejar el cumpleaños de un nieto. La calle estaba completamente, digamos, en llamas, y el presidente de la República, incluso un periodista afortunadamente le sacó una foto, ¿no es cierto? Y la metió en el teléfono y fue viral en 2 horas, ¿no es cierto? Que el presidente de Chile estaba comiendo una pizza en un restaurante del barrio de Itacura en el momento. Tuvo que volver a la moneda y esa noche dijo que estábamos en guerra. Se pasó de la pizza a la guerra. Entonces eso también creo, o sea, una situación extremadamente hiriente para la gente, porque nosotros estamos reclamando por cosas verdaderas, ¿no? Y además, detalle, el alza del metro fue marginal. No digamos, más o menos de $1 a $1.10 el boleto. De 800 pesos a 830 pesos. Entonces, esa es una situación muy rara, que una chispa de 30 pesos chilenos levante a la gente de esa forma, fue un detonante que se impacta contra estos factores que yo estoy explicando. O sea, y fuera de muchas otras cosas. No he mencionado aquí, por ejemplo, he mencionado el auge, digamos, la sextuplicación del PIB, pero la situación de la clase política. Los diputados chilenos son los que ganan más plata en el mundo, $23.000 mensuales. Nosotros, nuestros diputados, no ganan ni 10.000. Entonces, la clase política, y además con diputados de izquierda, unas chiquillas muy bonitas que son diputadas, ¿no es cierto?, ganan $23.000 mensuales. Y hay 4 muy bonitas que están ahí en el Congreso. Don Pablo González Casanova es muy amigo de la Camila Vallejo. Entonces, ese tipo de cosas es digamos, ustedes pueden recordar algo de cómo empezó la Revolución Francesa. Acuérdense de lo que decía María Antonieta. Cuando la gente de París reclamaba pan, ella decía, denle pasteles. Entonces lo mismo, ¿cierto? La gente está reclamando por las deudas, y entonces el señor presidente se va a comer pizza, como que no pasara nada. Entonces ese es un poco el ambiente que hay. 15 días después, estamos en la mera coyuntura caliente de lo que está pasando. Un poco como lo que pasa en el Perú. Yo tuve la suerte de estar el 30 de septiembre en Lima, y vi de que la bronca del presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, no generó mayor problema, contrariamente a lo que pasó en Chile. Entonces estamos en un escenario que en Ecuador se parece un poco más a la situación chilena, porque fue un auge, un alza de un precio fundamental para la vida cotidiana de la gente. Eso. Y hay muchas otras cosas que están pasando. Ustedes también, nosotros todos conocemos el famoso TAG, ¿no es cierto?, lo que hay que pagar para andar en el segundo piso. Bueno, en Chile también los camioneros ahora están diciendo que ellos ya no quieren pagar el TAG, porque les sale muy caro, y es caro, es carísimo, ¿no es cierto? Porque incluso el TAG se tiene que aplicar como que en la Ciudad de México, en el espacio urbano. Entonces una persona que vive a 3 kilómetros del centro de Santiago tiene que pagar el TAG de ida y de vuelta. Entonces, la palabra clave aquí es que hay un agravio tremendo, un agravio muy fuerte, de gente que no está en los niveles más bajos de la estructura social, sino que está en el medio, incluso en el medio superior, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de una política muy deliberada de amarrar a la gente a través de la deuda. La deuda como mecanismo de control social se transformó en Chile en un mecanismo, digamos, de generar mucha rabia que se está expresando ahora. Y sobre todo en la generación, lo más interesante de todo, que nació con la democracia. Aquí no son los izquierdistas, ni los subversivos, ni los tipos que estábamos nosotros ahí metidos, sino que ahora otra cosa. Y una última cosa, los obreros industriales tampoco están metidos. Eso también es una variable. Han habido algunos sectores, por ejemplo, de unos que me caen muy mal a mí, que son los obreros del cobre, una clase muy privilegiada, pero ellos más o menos comprometidos con el asunto. El otro día incluso pactaron con el Estado que eran tan patriotas que ellos no se iban a plegar al movimiento general, ¿no? Porque esa también es una variable. Ustedes ven las manifestaciones que hay en el video, y la bandera de Chile es la variable fundamental. Todo el mundo anda con una bandera de Chile.
Entonces hay un corazoncito patriota que está metido en el juego que tampoco hay que olvidar. Estamos rebelándonos en nombre de un valor que ustedes han traicionado. Han traicionado el valor de que pertenecemos a una comunidad, que pertenecemos a un país que tiene una larga tradición. Entonces, que me metan a los soldados con bayoneta en la calle y que declaren el toque de queda es una situación muy, muy grave. Bueno, hasta ahí podemos, si quieren más detalle, más siglas, podemos hacer. Bueno, muchas gracias, profesor. Sí. Me parece mucho. Bueno, muchas gracias a los tres por sus comentarios y sus reflexiones. Creo que hay varios puentes que podemos eventualmente establecer. Yo, para ir rápido, voy a resumir mis comentarios a 3 puntos. La cuestión de la representación, el rol del factor externo y el tema de la protesta social. Entonces, primero, en cuanto a la representación política, hablamos mucho de una crisis de los partidos o de las facciones porque dejarían de representar una parte importante de la población. Entonces, primer punto, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Los partidos o las facciones no logran representar y si no lo hacen, ¿por qué lo hacen? Porque no necesitan ampliar sus bases debido a qué funcionamientos de los sistemas políticos en esos países. Esta crisis conlleva la personalización excesiva del poder ejecutivo y creo que lo mencionaste, Aldo, para Perú y en el caso de Chile esta imagen de Piñera que se rodea con militares, ¿no? Y no con grupos parlamentarios, por ejemplo, ha sido muy simbólica de esta concentración de la influencia en la figura presidencial. Esta influencia también genera una excesiva debilidad, porque cuando emergen problemas, pues es esta figura que se cuestiona, ¿no? Y como ha podido pasar en otros países, como en Brasil, ahora en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, y etcétera, ¿no? Y finalmente subraya los problemas de sucesión que hay en la región, cómo llevar después de transición de regímenes, transición de gobiernos, más allá de entre partidos políticos, dentro de los partidos políticos también, ¿no? Y si ustedes ven alternativas que están existiendo para ir en contra o balancear un poco esta personalización del poder ejecutivo. Y finalmente, ¿quién está ganando con el sistema actual? Porque tenemos la impresión con esas protestas, sobre todo en Ecuador y en Chile, masivas, de que hay todo un pueblo que está en contra de un régimen. Pero este régimen existe, estos regímenes se mantienen desde hace años. ¿Quién? ¿Solo los grandes empresarios? ¿Este sector es suficiente para mantener un sistema político o no vemos otros actores que ganan con él? Segundo, el rol del factor externo. ¿En qué medida ustedes consideran que tanto importa la economía internacional, tanto el desempeño de la economía como la presencia de actores extranjeros? Se ha mencionado a China, el FMI, a Odebrecht. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí tiene un impacto todavía este factor en las situaciones actuales? Un segundo ejemplo del factor externo es Venezuela. En su opinión, se ha mencionado, ha sido un argumento muy eficaz para las campañas electorales en Brasil y en Chile, en Colombia. El presidente ecuatoriano ha mencionado, ¿no?, el rol de Venezuela en las protestas. ¿Ustedes piensan que realmente interviene o influye la crisis venezolana en lo que está pasando o no? ¿No? Para también poner límites a este argumento. Y el tercer punto, las migraciones en Chile, en Ecuador, en el Perú. Bueno, el Perú ha sido también Ecuador, países de expulsión y de recepción de algunos migrantes. Ha sido en los últimos años un tema de tensiones en las sociedades, ¿no? Vienen a robarnos trabajo, hay un problema cultural. Entonces, ¿ustedes consideran que es un tema que interviene también en estas crisis o no? Y el último punto sería, pues, tal vez invitar a una reflexión sobre la práctica de la protesta social en contextos democráticos a través de 2 puntos. El dilema de la violencia, ¿no?, por parte de grupos no gubernamentales
que no forman parte de los protestantes, por algunos grupos minoritarios de las protestas, como se ha mencionado en Ecuador, y también por parte de las fuerzas que representan el Estado. Finalmente, ¿qué problemática, qué refleja esta presencia de la violencia en las protestas sociales? Y finalmente, la ausencia de líderes y la cuestión del después, ¿no? Eso no es una pregunta para nada original, es una pregunta que se ha planteado ya varias veces en otras situaciones de movilizaciones sociales masivas que hasta rechazan el liderazgo de algunas figuras. Entonces, una preocupación es el estancamiento de las situaciones, ¿no? ¿Quién va a canalizar las protestas? ¿Quién va a dar una lectura? Ahora vemos en el caso de Chile que se demanda una reforma de la Constitución, pero ¿quién va a monitorear este proceso, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes este fenómeno? ¿Piensan que sí es problemático, que no haya un liderazgo preciso de las protestas, o que más bien es una evolución del fenómeno y que son los gobiernos o los partidos que deben de canalizar? Muchas gracias. Gracias. Sí. Ok. Bueno, yo tenía pensado, digamos, más que formular preguntas, ¿no? Como plantear algunas tendencias generales que yo veo en la región en su conjunto, ¿no? Y que me parece que tienen algún grado de influencia en los casos en particular, ¿no? Digo, como hemos escuchado, cada caso tiene variantes muy puntuales, muy propias de cada caso, pero me parece que hay algunas tendencias generales en la región que vale la pena, digamos, como resaltar, y que sí pueden servir para entender estos casos, pero también otros, ¿no? Una primera cuestión tiene que ver con algo que se ha mencionado, que mencionó Paolo, que es el tema de el final del boom de las commodities, ¿no? Digamos, y esto creo que es una cuestión importante, ¿no? Digamos, que marca una diferencia muy grande entre la segunda década del siglo XXI y la primera, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque en la primera los países sudamericanos particularmente se vieron beneficiados de esto que se llamó el boom de las commodities, que supuso básicamente la entrada de China como un jugador muy importante en el mercado mundial, y lo que esto implicó en el aumento del precio de las materias primas, ¿no? Que los países de Sudamérica aprovecharon y se vieron beneficiados en términos económicos, y esto coincidió con, en términos políticos, lo que se dio en llamar el giro a la izquierda, ¿no? Esta idea de esta cuestión de que en muy poco tiempo gobiernos identificados con la izquierda llegaron al poder. Ahora, ¿qué supuso esto en términos de esta combinación? Bueno, que en muchos de estos países este crecimiento económico o este boom económico generó cambios sociales importantes, ¿no? En términos de el crecimiento de una incipiente clase media, ¿no? O fortalecimiento de una clase media existente, que llegó, digamos, también con nuevas demandas, y de parte del Estado también la utilización de estos recursos para promover programas sociales, expansión de derechos sociales, etc. Ahora, este boom de las commodities se agota y a partir de mediados de esta década se comienza a dar un cambio importante, caen los precios de la mayoría de estos productos y muchos de estos países, o la mayoría de estos países, se ven entonces en esta situación de que se detiene el crecimiento económico por un lado y que a su vez este detenimiento del crecimiento económico impacta directamente en los recursos que tiene o que tenía el Estado para fomentar este tipo de políticas, ¿no? Lo cual está detrás, por ejemplo, de esta decisión del gobierno de Ecuador de disminuir los subsidios a las gasolinas, y en otros países de la región lo vemos en términos de reducción de los programas sociales, etc. Entonces, este es un primer elemento que me parece que está presente en muchos países y que genera, digamos, ¿no? Estos reacomodamientos sociales, estas insatisfacciones sociales crecientes con el sistema político y, digamos, con los gobiernos de turno. Esto se combina, creo yo, con otra tendencia que se observa en la región, y es una creciente insatisfacción con la democracia, ¿no? Digamos, y esto creo que cuando
se analizan datos como los que surgen, por ejemplo, del Latinobarómetro, ¿no? Uno ve que en los últimos 10, 15 años el apoyo a la democracia ha ido cayendo, ¿no? Digamos, hay una pregunta típica que hacen que es, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y digamos, la gente que se manifiesta por esta situación ha ido decreciendo, ¿no? Al mismo tiempo que ha ido decreciendo la cantidad de gente que se dice satisfecha o muy satisfecha con cómo funciona la democracia en sus países, digamos, ¿no? Y esto creo que es importante porque es lo que está un poco, o puede ser vinculado con esta suerte de distanciamiento que se ha mencionado en varios países de los ciudadanos y los partidos políticos tradicionales, lo que ha llevado a que en muchos casos esta insatisfacción que mencionaba en un primer momento no se pueda canalizar a través del sistema político y entonces emerja en la vida pública de alguna manera poco organizada, o bien que haya servido para fortalecer a figuras que se proponen como outsiders del sistema político y que, digamos, vienen o se presentan como los que pueden canalizar estas demandas, como, bueno, el caso de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y una última cuestión que me parece importante resaltar como tendencia general es una idea que, bueno, a lo mejor es más fuerte en algunos países que en otros, pero que tiene que ver con una creciente o una más profunda polarización de la vida política, ¿no? Y que en gran medida ha estado ligada a una suerte de backlash de los sectores más conservadores como respuesta a estos digamos, periodos en los que gobiernos identificados con la izquierda estuvieron en el poder, digamos, ¿no? Esto de nuevo, digamos, creo que es un elemento que combinado con los otros y que en cada país cada uno de estos elementos digamos, tiene diferente peso y se combina de diferente manera, pero que me parece que están como de telón de fondo en muchos casos de ciertos elementos o de ciertos cambios que hemos visto en los sistemas políticos. Y un último elemento, digamos, ¿no?, que también me parece relevante es el tema de la corrupción, digamos, ¿no?, y de la centralidad que ha adquirido la corrupción y las denuncias de corrupción en la vida política de la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Que creo que, digamos, que plantea dos cuestiones interesantes, ¿no? Por un lado, que estos gobiernos de izquierda han incurrido o se han visto envueltos en escándalos de corrupción importantes, ¿no? Digamos, algo que de alguna manera se contrapone a lo que estos gobiernos vinieron a desterrar de la vida política. Y por otro lado, algo que ya, digamos, mencionaba Aldo, que me parece importante, y es que también la corrupción se ha convertido en una herramienta de la confrontación política, digamos, ¿no? Las acusaciones de corrupción particularmente, digamos, ¿no? Entonces, digo, todos estos elementos, como digo, cada caso tiene sus particularidades, pero simplemente quería me parecía importante como resaltar algunas tendencias generales que creo que hay que tener en cuenta para entender lo que está sucediendo en la región en su conjunto. Gracias. ¿Quieren responder o abrimos de una vez? No, yo tengo algunos comentarios sobre lo que tú dijiste. Vale. O sea, primero, yo no creo que los partidos políticos estén débiles. Lo que pasa es que no tienen nada que ver con la sociedad. Entonces, ese es un problema. Los partidos políticos, el sistema político se ha separado de la sociedad. Entonces, la vieja idea que los partidos eran representantes de la sociedad, representantes del pueblo, se acabó. Eso lo vemos en México en forma patológica, y lo vemos en Chile también en forma patológica, y yo creo que en muchos países se da el mismo fenómeno. La autonomía de los partidos políticos. Los partidos políticos son una maquinaria que se reproduce, que es un nuevo actor económico, y que está ligado en parte a la cuestión de la corrupción, porque el poder legislativo es una especie de interfase del poder empresarial. Entonces, el caso patológico es el caso de Chile, donde un empresario, gran empresario, agarra el teléfono y le dicta literalmente lo que tiene que tener una cláusula de una ley que se está discutiendo en el Congreso.
y no pasa nada. El artículo queda tal como le quería el empresario. En la ley de pesca en Chile se hizo exactamente eso, y por suerte que están las redes sociales, porque se detectó la llamada telefónica y se tiene perfectamente identificada la conversación. Entonces, ese es un primer punto respecto a los partidos. Los partidos ya no tienen interés en tener representación, en generar representación. Y se está metiendo en unos problemas muy complicados que no quiero, digamos, referirme aquí, porque son también metido el problema de la droga, el problema del financiamiento de la política a través de la droga, cosas por el estilo que también son importantes. Jocosamente, por ejemplo, el Uber Eats es el mecanismo de distribución de la cocaína en Santiago de Chile. Entonces, otro factor, el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es un problema que yo creo que se está sobredimensionando. Nadie le puede pedir a Venezuela que se meta en la política de Chile o en la política de Perú. Quizás en los países donde, por ejemplo, en Perú hay más venezolanos que en Chile y en Ecuador también, pero son gente muy común y corriente. O sea, ahí no hay un proyecto de inteligencia o de promover un modelo. Esto está ligado al problema de las migraciones. Entonces, hay países como Chile, por ejemplo, que tienen problemas de mano de obra. Entonces, hoy día, la gente que llega, los haitianos, los colombianos, los venezolanos, encuentran trabajo. Chile tiene un mercado de trabajo muy, muy rígido. Entonces, para recoger la fruta en el verano, para trabajar en muchas actividades, por ejemplo, el sector de la construcción. Los maestros de la construcción, los pintores, los albañiles, que son haitianos. Entonces, una novedad. Y entonces hay una situación fluida que la gente está acostumbrándose a la presencia de que la gente habla en creol, de Haití, los acentos, todo eso. A mí me parece que no tiene un efecto negativo. O sea, hay síntomas de algún racismo por ahí, pero no es una cosa fundamental. Lo que ilustra esto, por ejemplo, son los que hacen guiones de telenovela. O sea, ustedes tienen en las telenovelas de Chile muchos personajes que son colombianos, haitianos, y los novios de las chiquillas son de esas nacionalidades. Y entonces están felices las chiquillas chilenas porque los haitianos saben bailar, los colombianos también, y los chilenos bailamos muy mal. Entonces ahí hay una variable que tiene que ver con eso, las migraciones. Y eso es cierto, o sea, la gente está... Chile es un país, ustedes ubican a Chile en la geografía, un país aislado, una cordillera, el mar. Llegar a Chile es una novela, ¿no? Entonces, pero cuando llegan los haitianos, hay una lógica bastante positiva, y también hay una política del Estado. O sea que también es interesante que la velocidad con que se regularizan los migrantes es muy alta, ¿no? Entonces los servicios migratorios en Chile súper eficaces para darle el famoso RUT, que es el registro único tributario. Los migrantes pagan impuestos. Ahora les dieron el derecho a voto en las elecciones municipales. Entonces, hay una serie de aspectos que son positivos. Ahora, el otro asunto de la violencia, ahí ya está más complicado. O sea, cómo la protesta degenera. Ahí es la temperatura social. O sea, el viernes de los destrozos del metro es una cosa que hay que explicar. Hay que saber mejor qué pasaba por la cabeza de los chiquillos que se pusieron a romper los torniquetes. Entonces, es una protesta que digamos, termina en eso. Pero yo tengo una hipótesis, porque si ustedes ven los videos, ¿quiénes estaban adentro de las estaciones del metro? Los carabineros de Chile, los policías. Entonces fue una reacción. Los chiquillos, ¿qué estaban haciendo? Como se hace aquí en México. Se pasan por arriba del torniquete. No, en Chile, al otro lado del torniquete, estaban los policías. Y la violencia no empezó porque los chiquillos quisieran entrar en una confrontación, sino que pues lo fueron a reprimir y tiraban los tarros de gas lacrimógeno en las estaciones de metro. Y las estaciones de metro son espacios muy cerrados, entonces estaba todo el mundo llorando, ¿no es cierto?, en el momento, y la rabia también generó eso. Y una cosa muy interesante es de ver la composición por género. Son las chiquillas las que se levantaron muy fuertemente para pasar los torniquetes. La rabia pasa por esa dimensión. Ahora, de todas maneras es una pregunta. Es una pregunta hasta dónde, digamos, porque ahí la reacción de Piñera fue complicada. ¿Qué hago? ¿No? Pónganse ustedes los zapatos cuando se está incendiando Santiago el viernes y sábado de la otra semana. Entonces ahí hay un problema de que o saco a los militares a la calle o dejo que siga la cosa y que se incendie Santiago, ¿no? Escenario del 14 de julio de 1789, ¿no es cierto?
¿Qué pasó en París ese día? Bueno, el incendio de la ciudad, ¿no? No había problema. Y ahora, respecto a esto digamos, el asunto de las commodities, digamos, sí es cierto, pero hay en el caso de Chile concretamente, la política de Chile fue diversificar la exportación. Entonces Chile, como México, tiene como 40 tratados de libre comercio y le vende frambuesa, le vende araña, le vende todo lo que ustedes quieran nombrar a muchos países. Siempre, claro, con una debilidad que es la primacía del cobre, ¿no? Y el gran cliente de Chile sigue siendo China, que tiene políticas de compra de cobre a largo plazo, entonces le asegura un colchón con precios que están establecidos de antemano en los contratos, o sea, no está tan sujeto a las variaciones del precio del cobre en Londres, sino que hay una lógica, los chinos tienen ahí, en el caso chileno, una necesidad porque todo el boom tecnológico pasa por el cobre, ¿no? Todavía el cobre sigue siendo transmisión de electricidad y los chips y todas esas cosas. Entonces ahí, claro, yo terminaría este comentario con la referencia a un artículo de un profesor de la Universidad Católica de Chile, Carlos Uneo, que habla de la democracia semisoberana. Tenemos que llegar a una democracia soberana. Eso de semi es fundamental. Y él entonces va a ser uno de los ideólogos, seguramente, porque él no es es un hombre que es el que hace la encuesta del Latinobarómetro y otras cosas. Se sabe muy bien cuáles son los problemas que hay con la representación. Y sacan la conclusión de que lo que tú dices, o sea, hay una democracia semisoberana porque la gente, si a 1.200.000 personas el viernes salen a la calle para democratizar a Chile, que es una cosa un poco rara, ¿no? Porque un país que tiene 6 presidentes electos, que ha generado procesos electorales limpios, no hay ningún fraude, los partidos no reciben plata sino les reembolsan los gastos, o sea, no hay ese tipo de elementos. Entonces, que la gente siga creyendo que no hay democracia en Chile es muy, muy significativo, muy pesado en la lógica de lo que son el futuro de los estudiantes. Terminaría yo diciendo, rendiéndole homenaje a los estudiantes de Chile, porque como el movimiento del 2006 fue encarnado por los estudiantes de secundaria, 15 años, y el movimiento del 2011 fue encarnado por los universitarios, hoy día el movimiento tiene una vanguardia, para decir en los viejos términos de los años donde yo era estudiante, la vanguardia de la movilización está en los jóvenes entre, digamos, 15 y 30 años. Y los viejitos que van a reclamar porque la pensión es muy baja son parte del movimiento, pero no son los que mueven la maquinita. Yo quisiera solamente añadir un par de cosas. Era que cuando yo comparo quisiera retomar algunos puntos de Juan. Cuando yo comparo el golpe del 92 con este cierre del Congreso, veo algunas cosas en común. En primer lugar, un ejecutivo nuevamente fuerte, como lo mencionaba, partidos políticos débiles, y ahí regreso al tema de la representación, no tienen vínculos programáticos, no invierten en eso. Me parece que en el caso de los partidos chilenos están mucho más adelante en eso. Digamos, el único tema que, por ejemplo, el gobierno de Vizcarra ha venido trabajando es el de corrupción, que parece rendir frutos, rinde frutos, dada la situación. Entonces tenemos, además, otra cosa en común, aparte de los ejecutivos fuertes, es la alta polarización. Llega al ejecutivo un presidente potencialmente autoritario. Y por último, hay un shock ahí, ¿no? En este caso, el shock en el 92 fue pues, la debilidad económica, la fuerte crisis económica. Ahora no hay eso. ¿Qué es lo que hay entonces? Estaba además la guerra civil con Sendero, pero ahora ¿qué es lo que hay ahora? Lo que hay es el fuerte escándalo de corrupción que igual debilitó a los partidos. Entonces, tanto en este caso Odebrecht, el escándalo de corrupción de Odebrecht, que el Ejecutivo fue bastante hábil para poder conducirlo y responsabilizar a sus enemigos de este caso, y en el caso del año 92,
con la fuerte crisis económica y con el problema de Sendero Luminoso. Entonces, están todos estos elementos. Está el tema de corrupción, está lo que mencionabas, Juan, la polarización, ¿no? Una fuerte polarización en la sociedad peruana que viene desde el 92, que empieza allí, que se ha incrementado en años recientes, ejecutivos fuertes, ¿sí? Y un creciente insatisfacción con la democracia, básicamente por temas de representación de partidos débiles que no representan y además por el tema de corrupción. Básicamente hay un componente institucional muy fuerte, tanto en ambos casos, ¿no? Es la historia que se repite de alguna forma. Historia que podría volver a repetirse en el futuro, asumiendo que esto llega a buen puerto y arreglan esto de la cuestión de confianza, está desnaturalizada las instituciones, pero en este caso no fue necesaria una crisis económica. Digamos, este argumento del boom de las commodities no está muy presente en el caso de Perú. Me parece que es más tema de corrupción. Vizcarra fue muy exitoso en responsabilizar a los partidos, digamos, la oposición por esto, a pesar de que también facciones que eran aliadas del Ejecutivo también estaban envueltas en esto. Digamos, el cierre del Congreso tuvo una aprobación de 80%. ¿Sí? El gobierno de Vizcarra inmediatamente llegó a un 80% de popularidad al momento de cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, Fujimori también tuvo ese apoyo, no sé, digamos, una alta aprobación al momento de cerrar el Congreso, ¿no? Digamos, los patrones son los mismos, no es el caso del boom de las commodities. Regresando a la otra pregunta del caso de Venezuela, sí, digamos, ahí he escuchado esta interpretación de que los venezolanos estuvieron ayudando a solucionar problemas de acción colectiva en Chile, ¿no? Pues eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pueden haber de repente algunos que otros pues participado allí, pero no creo que vaya por allí. Y finalmente, en términos de movilización, se observa movilización en el caso de Perú. Tanto las movilizaciones promovidas por Vizcarra, por el gobierno de Vizcarra o por la oposición, pues tenían muy pocas personas llegaban a estas movilizaciones. ¿Sí? No llenaban pues, ni una plaza, ¿no? Básicamente el tema de corrupción y los encarcelamientos, ¿no? De los expresidentes, digamos, toda la atención mediática que tenía este tema y nuevamente el cierre del Congreso, creo que han sido mecanismos, y queremos tratar de ver algo positivo a esto, de alguna forma que esta olla de presión pues la han terminado por, la misma cierre del Congreso, es posible que haya terminado por reducir la olla de presión, ¿no? Digamos, el descontento por la clase política, el descontento por la corrupción, se ha traducido en este cierre del Congreso con una alta popularidad, ¿no? Pero no se llegó a eso precisamente por esa medida, en gran medida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos a abrir el debate con ustedes. Si tienen preguntas, Soledad, por favor. Bueno, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención que los problemas que ustedes han planteado están presentes también en países desarrollados. Boris Johnson acaba de fracasar queriendo cerrar el Parlamento, se armó una gran crisis en Inglaterra. Y también hay un problema con los partidos políticos, es decir, ¿qué es lo que está en juego en este momento? ¿Qué es lo que está en juego en este momento? ¿Sí funciona? Perdón. ¿Qué es lo que está? El micrófono está solo para la transmisión, o sea, no hay bocinas aquí para la transmisión. A mí lo que me llama la atención es que este es un problema prácticamente universal. Se está presentando en los países europeos igualmente el tema de la separación entre los partidos políticos y la opinión pública, la disfuncionalidad de algunos sistemas políticos. Uno pensaría que no, pero el sistema británico está demostrando ser perfectamente disfuncional y no necesariamente está vinculado con algunos de los problemas que ustedes han mencionado. Yo no sé si la discusión tendría que ir en torno al tipo de régimen político, que si lo que está en crisis es el régimen político,
Y no me atrevo a decirlo porque las características del régimen presidencialista que se señalaron en algún momento como causa de las crisis en América Latina, también se presentan en los regímenes parlamentarios. Se tiene que ver con el poder ejecutivo, más que con el sistema presidencial. Y entonces no parece haber una solución. Los dilemas se repiten. Yo no sé qué tal, que ya no podemos encontrar en la economía la explicación, en las diferencias económicas, la explicación de estas crisis, que parece ser una crisis política, fundamentalmente. Y lo que está en juego es la democracia tal y como la conocemos hasta ahora. Pancho Zapata citaba el 14 de julio de 1789 como una referencia. A lo mejor ahora tendremos que hablar de más adelante, de una fecha, de alguna de estas que ustedes mencionaron, como una referencia de algún tipo de régimen político que habrá que surgir. Pero lo que sí se está debatiendo en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, pero lo debaten los franceses, lo debaten los ingleses, es si acaso la democracia ya se terminó, ya cumplió con sus funciones y ahora se tiene que empezar a pensar en otro tipo de régimen que garantice estos temas de representación, estos temas de participación en una condición de estabilidad que es desde luego indispensable. Gracias. ¿Alguien más? Carlos, a ver. Hola, muchas gracias por las ponencias, muy interesante. Yo quería preguntar, sobre todo en el caso de Ecuador y Chile, ¿qué nos dice lo que ha pasado? Me sorprende un poco que en algún momento hayamos hablado de como de los repertorios violentos como actos aislados o de grupos aislados, cuando creo que o bien una forma relativamente violenta de manifestarse o de desobediencia en un sentido fuerte han tenido un papel, creo, bastante central tanto en Ecuador como en Chile. Y yo quería preguntar la relevancia que han tomado las protestas y el hecho de que hayan logrado que los dos gobiernos hayan echado para atrás algunas de las medidas más polémicas. ¿Qué nos dice esto sobre la eficacia de la violencia política como repertorio de protesta? O no sé si violencia política es un poco excesivo hablar de esto, y de la legitimidad que tiene. Yo creo que tanto en Chile como en Ecuador esos repertorios han resultado tener un apoyo bastante mayoritario, al menos entre quienes se manifestaban, entre los grupos sociales movilizados. Entonces, no sé, se me ocurre que en un contexto de deslegitimación de las instituciones partidistas y de gobierno y de impermeabilidad de estas instituciones, eso es algo que cada vez más estamos viendo que opera sin demasiados problemas y más en un contexto en el que no hay liderazgos claros partidistas en los que uno le pueda echar la culpa al líder tal o líder cual, cuando sí se puede hablar de Venezuela y de Correa, pero creo que son cosas que tienen poco recorrido. Gracias. ¿Alguien más? Una última pregunta, un comentario. ¿No? Bueno, entonces si gustan retomar o para unas últimas palabras. Bueno, otro tipo de régimen no hay alternativa, ¿no? Creo que el éxito de la democracia es tanto para generar crecimiento, bienestar, o para generar mayor representación o mayor satisfacción con la democracia, encontramos pues en la literatura y creo que merece más trabajo esto, es encontrar qué diseño institucional de las democracias puede generar tales resultados, ¿no? Tal vez presidencialismo, por ejemplo, con alta fragmentación no es una buena receta, ¿no? Presidencialismos fuertes, y es lo que enseña, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? El caso de Perú que se asemeja, también tenemos otro
caso, el caso boliviano, recientemente con un evento de, ¿no? Pues lo que muestra es ejecutivos pues altamente dominantes, ¿no? Y una fragmentación tal vez excesiva en el sistema de partidos que dificulta tal, pero yo estoy de acuerdo, no es solo, no está ajeno, no solo se trata de sistemas presidencialistas, hay problemas también en otros casos, hay que trabajar en encontrar estos patrones, ¿no? Por ejemplo, vemos que sistemas parlamentarios, en el caso, o presidencialistas, no necesariamente si tenemos presidencialismo, parlamentarismos con dos partidos, ¿no? Donde existe una clase media, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido, donde no hay una clase media que esté aumentando sus salarios reales, ¿no? O que estén estancados por décadas, comienza a generar, comenzamos a observar presiones hacia populismo, ¿no? En el caso de Estados Unidos y en el caso del Reino Unido. No vemos esa configuración de instituciones, ¿no? En el caso de dos partidos, donde hay una clase media que no está aumentando salarios reales y encontramos ese patrón. A lo que voy es que no hay una tercera alternativa, ¿no? En términos de régimen, al menos por el momento, de democracia o parlamentarismo, pero creo que esto hace un llamado a más agenda por instituciones más fuertes y más representativas y a estudiar con más ahínco precisamente qué diseños institucionales son más exitosos para generar pues dos cosas, ¿no? Tanto mejor representación, ¿no? Y mayor conexión con la sociedad y que no se manifieste en violencia, ¿no? Y por otro lado, bienestar y crecimiento económico, ¿no? Algunos diseños institucionales democráticos tienden a ser más exitosos que otros para ofrecer estos resultados. Entonces, para resumir, más instituciones, más estudios institucionales e instituciones más fuertes y representativas. Bueno, para hacer discusión voy a diferir radicalmente de lo que acaba de decir mi colega, porque yo creo que hay demasiadas instituciones, hay demasiadas mediaciones. Lo que es la vida social, y hablando, digamos, un poco quizás dentro de la perspectiva de una sociología política y no de una ciencia política, yo creo que eso es fundamental. O sea, los sociólogos políticos estudian lo que pasa en la sociedad y no en el aparato institucional. Entonces eso yo creo que tiene que ver con otro problema, de que el exceso de instituciones ha debilitado mucho a las organizaciones civiles, a las organizaciones que están en lugares estratégicos de la vida social, que son los espacios municipales, los espacios sindicales, muchos espacios donde la vida, digamos, la politización de la gente es muy distinta al nivel de la politización a nivel institucional. Entonces ahí es donde volvemos al tema de los partidos. En los años 80, 90 los partidos dejaron de interesarse en la sociedad. Hoy día los alcaldes, los representantes, los regidores en los municipios no representan a la gente. La vida social, sociológicamente hablando, ha perdido mucha centralidad en el análisis político. Pero sin embargo, existe una vida social en los lugares que yo menciono. O sea, hay vida en los sindicatos, hay vida en los municipios. Muchas cosas pasan ahí, pero nadie las ve. Y nadie quiere verlas, porque eso no es funcional con el esquema institucional. Entonces los partidos se acuerdan de esas instituciones o de esos lugares cuando hay elecciones. Punto. El día que uno vota se acaba la representación. Entonces ahí es donde yo creo que hay un problema de diálogo disciplinario incluso entre lo que es la sociología política y la ciencia política. En América Latina estamos saturados de instituciones. Incluso la salida política que quiere el pueblo de Chile, la nueva constitución, tampoco es la solución. La solución no es hacer un nuevo texto constitucional. Puede ser interesante, todas esas cosas, pero va a generar una discusión que va a tener muchos problemas porque ya se hizo la discusión en Chile y la presidenta Bachelet no logró hacer una nueva constitución. Entonces, eso es un punto. Ahora, el otro punto a mí me interesa más, porque sociológicamente hablando también, la violencia tiene niveles de eficacia muy superiores a la vida institucional. O
Hay algunos sociólogos que no son subversivos, ¿eh? No es irme a la lógica, digamos, de Bakunin para nada, pero es una lógica que tiene efectos rápido. O sea, a Chile le va a costar 400 millones de dólares arreglar el metro, pero el detonante que produjo esos 400 millones de dólares no lo hace nunca una candidatura a una elección. Entonces ahí otra vez volvemos a que lo material a veces tiene efectos inesperados. Digamos, que quede claro que no estoy a favor de que vayamos a saltar el metro en la estación Miguel Ángel de Quevedo. pero sí hay una lógica que la gente está preparada a ejercer violencia cuando hay un momento, cuando se rebalsa el vaso. Y sobre todo, todos ustedes aquí tendrán menos de 30 años, los que están aquí, y los que no tienen también piensan así. Es de que hay un momento en que ya se termina la paciencia con ciertos problemas. Los agravios llegan a un cierto nivel que ya no se puede soportar. Entonces hay una vía, digamos, ese fue un poco el dilema. Si ustedes vieron la película que hizo Gael García, El No, el dilema que hubo en Chile el año 1988. Porque habían dos proyectos. Había un proyecto violento, que era el Frente de Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, que era acabar con la dictadura en la guerra, digamos, civil en la calle. Y la otra, que fue la de los partidos de la Concertación, que armaron todo un tinglado para sacar a Pinochet institucionalmente. Este es el resultado. Por eso que los políticos que hicieron eso están tan orgullosos. Salimos de la dictadura y creamos un sistema institucional, comillas, democrático. Y hay un profesor mío, Alain Touraine, que decía, mis sociólogos hicieron la transición democrática en Chile. Y eso tiene nombre y apellido, que fueron los que construyeron el proceso de transición que llevó al plebiscito y que llevó a las elecciones de fines del año 89. Y esa gente todavía está en el poder. Están todavía manejando ese argumento. Por eso, cuidado con el argumento de que hay que cambiar la Constitución. Yo creo que más bien hay que decirle a los diputados y a los senadores de los que dicen que son democráticos que tienen que aprender qué es la democracia, que es algo muy diferente a lo que uno cree en términos de que hay que elegir diputados y que hay que pagarle muy bien a los partidos porque si no se van a corromper. De todas maneras se corrompen. Claro, por mucho que les demos, digamos, ¿cuánto es lo que le damos a los partidos ahora? 5.000 millones de pesos o más. Entonces, ahí es donde yo diría que hay un argumento muy fuerte, pero no para cualquier cosa, sino que cuando hay un nivel de insatisfacción, de agravio, que no hay de otro. No hay de otro. Por ejemplo, el caso, digamos, hasta cierto punto, no quiero exagerar el caso de los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos en Francia tenían una estrategia de ese tipo. No tiraban bombas, pero sí interfirieron las carreteras y tenían un discurso, además, gente muy decente. O sea, porque el problema es que los que ejercen la violencia no son, como dice el presidente Piñera, delincuentes. Los que ejercen la violencia también son gente decente, gente que empieza a actuar violentamente, no porque sean violentistas o subversivos, sino que porque la rabia les llegó tan alto que ya, que le exijan a uno, por ejemplo, en Chile, un cheque o una tarjeta de crédito para entrar a un hospital público, ya con eso ya basta, ¿cierto? Y la gente además que presenta el cheque y presenta la tarjeta de crédito y se queda 10 horas esperando la consulta. Entonces, ese es el problema. O que si uno hace una educación universitaria y le dicen que tiene que tener un crédito para poder financiarla y se tiene que quedar 15 años pagando el crédito, bueno, también, si uno pierde el trabajo, si no tiene con qué, digamos, vivir y menos pagar el crédito, también hay un nivel de... O si uno trabajó 40 años y depositó religiosamente su 10% del salario en las asociaciones de fondos de pensiones, que a uno le paguen $150 de pensión después de 40 años, y además hoy día la discusión es que si esos fondos que se acumulan pueden ser utilizados para algo diferente a la pensión. Y las altas autoridades del Tribunal Constitucional de Chile dijeron que no, porque la ley dice que los fondos de pensiones solamente se pueden usar para pagar pensiones. Porque una profesora, una viejita en la ciudad de Copiapó dijo
que ella quería usar esos fondos para pagar un crédito hipotecario porque la jubilación no le alcanzaba para pagar la cuota del crédito hipotecario. Y el Tribunal Constitucional constitucionalmente le dijo, sorry, nosotros no podemos pagar sacar ese fondo. Ese otro tema, del tema de que yo les decía, el Fondo de Pensiones de Chile es equivalente al Producto Interno Bruto de Chile. Imagínense si les dicen a los dueños de las asociaciones que les van a quitar eso. El gran negociado de Chile. Imagínense lo que hacen los capitalistas con 277.000 millones de dólares. Financian todos los sectores económicos, tienen intervención en la bolsa. La bolsa chilena de valores se financia en parte con los fondos que ponen las AFP. Entonces, quitarle esa llavecita de fondos regulares, porque mensualmente 10% de la masa salarial de Chile. No sé cuál es la masa salarial, pero debe ser bastante plata que cada mes les va cayendo. Y los funcionarios, porque aquí hay empleados, hay ejecutivos, una clase privilegiada, rentan barcos en Cancún y traen a todo el personal de la AFP de vacaciones a Cancún y los pillaron. Fíjense dónde pasan las vacaciones el dueño de la Asociación de Fondos de Pensiones Cuprum, no sé qué. Y le filmaron lo que hicieron, ¿no es cierto?, en ese yate que contrataron en Cancún. Entonces, eso se conoce porque ahora los periodistas tienen la mano metida en todas partes. Igual que la foto de Piñera comiendo pizza en la pizzería en la calle Vitacura. O sea, ahí es imposible. O sea, ahora sí que tienen que tener cuidado en ese tipo de cosas. Pero no tienen cuidado porque creen que son impunes, que nadie les va a reclamar eso. Entonces, ahí es donde aparece el tema del compañero. El tema de que hasta aquí llegamos y de aquí para adelante ya la cosa se pone de otro color, ¿no? Muchas gracias. Tal vez la solución está en los dos, ¿no? Mejorar las instituciones y abrir a otros actores que tienen interés en participar en la vida política. Para cerrar la sesión de hoy, además de agradecerles mucho, quisiera hacer dos anuncios. Para los que quisieran seguir nuestras actividades vinculadas con América Latina y el Caribe, ¿puedes enseñar el sitio web? Pueden consultar el portal que creamos de estudios sobre América Latina y el Caribe, que se llama ESALC. Y mientras Juan les enseña, les anunciamos que vamos a seguir con la reflexión sobre el futuro de la democracia con una conferencia de Steven Levitsky, uno de los coautores de Cómo mueren las democracias, que va a venir a hablar con nosotros y ustedes el jueves 28 de noviembre aquí en el Colegio de México. Entonces, si están interesados, pues nos volvemos a ver el 28 de noviembre. Serán muy bienvenidos. Mientras tanto, les deseamos unas buenas noches. Muchas gracias.